Ya que has mencionado al lobby israelí, ¿nos podrías iluminar un poco más acerca de qué es, cómo funciona, cuál es su objetivo y qué es lo que logra? El lobby israelí. Uno de los motivos extras por los cuales el presidente Bukele mantuvo un silencio estratégico. Debemos de entender de que el lobby israelí ha tenido la capacidad de manipular el sistema político estadounidense y de la Unión Europea. No de todos los países, por supuesto, pero de la mayoría de los cuales les ha interesado. Por lo tanto, tenemos que la mayor parte de los congresistas, organizaciones del lobby israelí, y recalco lobby israelí, no lobby judío, porque hay todo tipo de organizaciones, que unas son judías, que unas tienen judíos, que otros son judío-cristianos, que otros son cristianos, que otros son católicos, que unos son sionistas, que otros son no sionistas, que unos profesan la religión y que sus líderes son rabinos, que otros son totalmente laicos. Pero al fin de cuentas israelí, y que captan donaciones de familias adineradas o de corporaciones o de ciudadanos regulares, y con eso financian las campañas de congresistas y senadores, incluso de presidentes y vicepresidentes, o con eso influencian las decisiones de congresistas y de senadores para el nombramiento de funcionarios públicos de segundo grado. Entonces, el presidente Bukele sabe claramente que él ha tenido malas relaciones con el Partido Demócrata, y él sabe también que ha costado restablecer esas relaciones y sanearlas, que todavía se está en ese proceso. Y sabe claramente que lo más seguro es que el Partido Republicano vuelva al poder este año. Y si el Partido Republicano es el partido que más apoya al Estado de Israel por la influencia del lobby, entonces sería muy poco estratégico y muy poco atinado políticamente que él se ponga en un tema que no le corresponde a la población salvadoreña y que le corresponde a él solamente por el tema de la descendencia y no por su nacionalidad real, perder el apoyo para beneficio de los proyectos y del gobierno, y al final para la población salvadoreña. Él se debe a los salvadoreños. Entendiendo esas decisiones, ya prácticamente abrimos la puerta para que todos los salvadoreños conozcamos lo poderoso que es el lobby israelí. Acá tengo yo una definición más o menos fácil de digerir, y dice: coalición de personas u organizaciones que trabajan activamente para dirigir la política exterior de los Estados Unidos en favor de Israel. Y hay un libro que se llama The Israel Lobby and the United States Foreign Policy, que era del que yo les hablaba, de John Mearsheimer y de Stephen Walt. Por lo tanto, ya desde que leemos esta definición y desde que la asimilamos, entendemos cómo el lobby israelí interfiere e influencia las decisiones de los gobiernos de Estados Unidos en Medio Oriente. Ahora, la pregunta del millón real en este aspecto del lobby israelí sería, entonces, ¿quién crea las guerras? ¿Y quién influencia para que Estados Unidos realice intervenciones militares en el Medio Oriente en favor del Estado israelí, debilitando a todos los países de la zona para que Israel no tenga problemas en controlarlos si es necesario? Nuevamente, aquí el aspecto moral no significa nada. El aspecto religioso no significa nada. Esto es pura política. Esto es pura geopolítica. Y aquellos que le quieran dar connotación religiosa a estas acciones, como que si fuera por arte del creador, que esto se está cumpliendo, no. Esto lo hace el dinero del lobby de Israel. ¿Y cómo es que este dinero llega fácilmente a las manos y la población de Estados Unidos se queda callada? ¿Saben por qué? Por la ley del lobby, o la Lobby Act de 1995, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, y que anteriormente
era la ley creada en 1946, pero se reformó en 1995. ¿Por qué se reformó? Porque dentro del pensamiento democrático de los norteamericanos, tanto las personas naturales como las personas jurídicas tienen derecho a buscar la consecución de sus objetivos, así como también tienen obligaciones. Para mí, en lo personal, esto es un adefesio jurídico que yo creo que, lejos de limitar la corrupción o de romper con la corrupción, más bien ha institucionalizado la corrupción en Estados Unidos o la ha legalizado, y la población que sabe no puede decir nada. Así vemos el lobby de la industria militar o armamentística, el lobby de la industria gasística, el lobby de la industria bancaria y financiera, el lobby de la industria de medicamentos, lo que hoy conocemos como el Big Pharma, el lobby israelí. Pagan campañas, buscan los favores de congresistas, senadores, presidentes y vicepresidentes, y les ofrecen que cuando expire su periodo, si no se candidatean, ellos les van a brindar trabajo y los van a colocar en sus grandes corporaciones. Israel es un país que, después de todo lo que su pueblo ha vivido por miles de años, ahora su clase política y su clase corporativa defienden a capa y a espada el Estado de Israel y su gente. No es de sorprendernos que se aprobó la ley del lobby, y no es de sorprendernos que el lobby israelí utiliza esta ley como ventana para influenciar la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente a su favor. Ahora, esto está causando bastante molestia y bastante efervescencia política y social en Estados Unidos, porque ya los tiempos han cambiado, ¿verdad? Tengo una pequeña lista, son alrededor de 20 las organizaciones de lobby israelí bastante fuertes, pero hay muchas más que no tienen el mismo impacto. Todas tienen base en Estados Unidos, de las que les voy a mencionar. Las funciones institucionales son distintas, pero el objetivo es el mismo: influir en la política exterior estadounidense a beneficio de Israel. La más grande se llama Christians United for Israel. La segunda es AIPAC, que es el American Israeli Public Affairs Committee, que es la que capta el dinero de todas las otras organizaciones y la que invierte en las campañas de congresistas, senadores, vicepresidente, presidente, reformas a leyes, y pone a disposición dinero para poder negociar el nombramiento de funcionarios públicos de segundo grado en Estados Unidos, y la mayoría de la gente que apoyan gana. The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Republican Jewish Coalition, J Street PAC, Pro-Israel American PAC, NORPAC, Democratic Majority Israel, Joint Action Committee for Public Affairs, U.S. Israel PAC, American Principles, Citizens Organized PAC to Protect Our Heritage, etc. No me lo invento yo. Búsquenlo. Es información pública. Bajo el Lobby Act de 1995 en Estados Unidos.
Everybody but me has an AIPAC person. What does that mean, an AIPAC person? It's like your babysitter, your AIPAC babysitter, who is always talking to you for AIPAC. They're probably a constituent in your district, but they are firmly embedded in AIPAC, and Every member has something like this? that's how it works on the Republican side. And when they come to DC, you go have lunch with them, and they've got your cell number, and you have conversations with them. That's absolutely crazy. I've had 4 members of Congress say, I'll talk to my AIPAC person. And it's literally what we call them, my AIPAC guy. I'll talk to my AIPAC guy. Why have I never heard this before? Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not going to tell you that. Es impresionante los niveles de corrupción en Estados Unidos, la corrupción institucionalizada. Sí, corrupción legalizada. Yo estaba realmente, si notaron, me estaba riendo al ver tremendo grado de cinismo. Estamos básicamente ante alto grado de sobornos a políticos, pero así, de manera descarada y legalizada. Increíble. El sistema corrupto actualmente de Estados Unidos que exporta para el resto de la comunidad internacional. Por eso es que no tendríamos que extrañarnos por qué los políticos salvadoreños eran iguales de corruptos. Pero ¿por qué en El Salvador sí resultaban corruptos? Porque la corrupción está penada en El Salvador. Pero en Estados Unidos, con la ley de lobby o Lobby Act de 1946 y su actualización de 1995, constituyen un edificio jurídico que legaliza la corrupción. Solo quiero decir dos cosas muy importantes porque no quiero que los salvadoreños nos vayan a confundir. Número 1, el hecho de que los actores políticos y congresistas republicanos sean corruptos no quiere decir que sean mal vistos por la población salvadoreña y que no acepten el apoyo que ellos le puedan dar al gobierno de El Salvador, porque son temas totalmente separados. Y recordémonos que política todo es intereses. Intereses particulares, que son la corrupción, intereses nacionales, que es el trabajo que hacen como gobernantes para su estado. Entonces, si personas como Tom Cotton, que ahí lo hemos visto hablando muy bien de El Salvador, si personas como Ted Cruz, que lo hemos visto hablando muy bien de El Salvador, personas como Mike Johnson, que también vimos que lo hizo, personas como María Elvira Salazar, que hasta llegó en la comisión y totalmente felices con el presidente Bukele, si personas como Marco Rubio, que es el que más destacó en hablar bien del presidente Bukele, quieren apoyar. Perfecto, el presidente Bukele, su intención es apoyar a la población salvadoreña. Lastimosamente, esas personas son personas que dejan influenciar sus decisiones por las campañas de AIPAC, porque necesitan el dinero para ganar. Entonces, ellos hacen una doble función. Ellos tienen que cubrir sus intereses personales y tienen que cubrir sus intereses del Estado al cual pertenecen. Que sabemos que esto es corrupción, sí. Que son corruptos, sí. Ellos son corruptos. Pero realmente no hay otra opción. Entonces, si no lo van a querer, no los quieran por lo que hacen, por lo mal que hacen en Medio Oriente. Y si los van a querer, quiéranlos por la ayuda que le pueden brindar a El Salvador. Número 2, Mike Johnson miente cuando hace una manipulación y dice nosotros no podemos ningún interés extranjero sobre los intereses nacionales de Estados Unidos. Falso. ¿Saben por qué ellos no quieren apoyar a la Corte Penal Internacional en contra de Israel? Y porque si se han dado cuenta, es prácticamente una comisión bipartidaria la que está atacando a la Corte Penal Internacional. Es el hecho de que Estados Unidos ha cometido mucho crimen de guerra. No se nos olvide. No se nos olvide. Corea del Norte, Afganistán, Irak, Yugoslavia, Siria, Sudamérica, México,
Cuba, Centro Europa, Asia, Vietnam. ¿Qué mejor ejemplo que Vietnam? Pues entendiendo ellos que por intereses geopolíticos, intereses económicos, han sido los máximos violadores de derechos humanos en el mundo, saben que si apoyan a la Corte Penal Internacional, se va a sentar un precedente y que después puede surgir en contra de ellos como un efecto boomerang. Ya quedan expuestos ante toda la comunidad internacional como unos demagogos. Cuando les interesa, utilizan a las instituciones con el tema moral y a su favor. Y cuando no, se ponen en contra de ellas y las sancionan. Muchos de nosotros, incluyendo los que están ahorita viendo la transmisión en vivo, se preguntaban muchas veces por qué Estados Unidos siempre apoya de manera incondicional a Israel. Esa era la pregunta que nos hacíamos nosotros, pero creo que después de ver el video con el respectivo análisis que has hecho, creo que ya no nos queda la menor duda, pues, de que la razón es el dinero. Así de simple. No es religión, no es el aspecto moral, no es hacer el bien, sino que es el dinero y el poder. Correcto. ¿Qué parte de ese lobby se encarga o se encargó en sus principios de manipular de manera religiosa también a Latinoamérica a través de las iglesias, ¿no? Las primeras misiones cristianas enviadas a Latinoamérica? Porque vemos una parte de las iglesias evangélicas también apoyando incondicionalmente a Israel. Juan, en Europa vemos el renacer del nacionalismo con partidos políticos de derecha y de ultraderecha, tales como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad en Austria y en Holanda, los demócratas de Suecia, Viktor Orbán en Hungría. Algo que me intriga es el hecho de que en Europa, el siglo pasado, los judíos constituyeron una minoría, no querida especialmente por gobiernos de corte nacionalista. ¿Por qué hoy apoyan al Estado de Israel, el sionismo y el gobierno de Benjamín Netanyahu? Una explicación que yo podría dar a esto es que las poblaciones judías o de ascendencia judía, eran mal vistas y mal queridas. Después del Holocausto, el factor moral y lo que debía ser políticamente correcto era lo que imperaba. Y segundo, que con la creación del Estado de Israel, que ya iba en proceso desde antes de 1948, porque era un compromiso británico desde 1917, con la Declaración de Balfour, entenderíamos que era bien visto por los gobiernos nacionalistas. El Estado de Israel quería a todos los judíos de regreso. Entonces, históricamente, cuando se comprendió esto, hoy el análisis que hacen los gobiernos nacionalistas de derecha y ultraderecha o de centro derecha, que ellos, lejos de que quieran emigrar a sus países europeos, al contrario, quieren a su gente de regreso. Es un factor muy importante. Número 2, las malas políticas de los gobiernos globalistas en el tema de migración, aplicando las estrategias y las tácticas de atomización social de la Open Society Foundation y de George Soros en específico, han creado partes de las sociedades europeas que son xenófobas e islamófobas. Pues la manera o las políticas que los gobiernos de Israel y este gobierno actual aplica a los palestinos que son islámicos o son musulmanes, son las políticas que estos líderes nacionalistas quisieran implementar en Europa.
deportar a todos de regreso y que se vayan de regreso a sus países árabes o a sus países africanos. Entonces hay otro factor de identificación. Segundo, el gobierno de Netanyahu es un gobierno nacionalista, con un muy mal líder nacionalista que, a mi manera de ver, ha manchado el nacionalismo de una manera que no se lo merece, porque el nacionalismo debería de ser moral, de ser comprendido como el patriotismo, el amor a la patria. Pero estos son el tipo de personajes que manchan el nacionalismo y que no dan apertura a la creación de un neonacionalismo que sea moral, simple y sencillo. Sin embargo, por bien o por mal, es nacionalista. Y estos son gobiernos de derecha que regularmente son nacionalistas o ultranacionalistas. Entonces, hay otro punto de afinidad. Tercero, los gobiernos y los actores políticos nacionalistas europeos y estadounidenses también, o tal vez para generalizarlo un poco, del mundo anglosajón y algunos países del sur global, como lo es Argentina con Milei, ellos comprenden que la izquierda progresista y la izquierda comunista se ha montado sobre la causa palestina. Y ellos comprenden claramente que, tal como yo lo dije desde el principio, Benjamín Netanyahu ha caído en una trampa globalista. Entonces se oponen a toda situación globalista, porque eso es lo que está sucediendo, está diseñado para totalmente dañar la imagen de Israel y lastimosamente lo están logrando. Ahora, la derecha, por excelencia, prioriza el orden social y el ímpetu, la fortaleza o la autoridad con la que se impone el gobierno de Netanyahu también va en dirección del orden social y la seguridad del Estado, que es primordial para el nacionalismo. Los factores que yo creo que de alguna manera definen esa similitud y afinidad que existen entre estos países. Puedes encontrar este podcast en la plataforma de podcast en español eBooks. También puedes encontrarme en redes sociales X, @JuanGolcher1. Si te gusta el contenido de este programa y crees que es importante que otros lo conozcan, te pedimos que por favor compartas. Y si es tu gusto, puedes dejar una donación a través de Stripe